Por eso tenemos en línea a Diego Martínez, él es jefe de guardia del Hospital Castro Rendón, justamente para hablar sobre estos temas. Muy buenas noches, Lucy Pisni lo saluda. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo estamos con los números del coronavirus en Neuquén? Todos los días estamos dando el parte de las últimas 24 horas y notamos que había descendido de alguna manera días atrás y ahora nos da la sensación de un levísimo repunte, pero repunte al fin. ¿Ustedes están detectando eso o es una sensación nuestra? No, el número existe y son números que no se pueden discutir. Lo que nosotros vemos en el hospital, más que nada en el servicio de emergencia donde yo estoy trabajando, es que no hay tantos pacientes como pensamos que iban a aparecer en la guardia. ¿Qué quiere decir esto? El número total de casos nuevos son esos casos nuevos, que seguramente no están tan graves, por eso no los vemos nosotros. ¿Sí? Hasta hace una semana andábamos en 100 y algo, hace unos días llegamos a 200, nos preocupamos todos, nos preparamos, pero en realidad no están viniendo muchos más pacientes graves, por lo menos, al servicio de emergencias. Pensá que muchos de esos son pacientes que se hisopan porque estuvieron en contacto con un familiar cercano que fue positivo o porque tuvieron dudas y fueron a hisoparse y los encontraron positivos, pero sin estar mal. Claro, son pacientes que pueden transcurrir el periodo de la enfermedad en su casa, por ejemplo. Justamente, son pacientes que se aíslan, tienen que estar dentro de su casa aislados de sus mismos convivientes, a menos que sean varios que estén positivos, pero no hace falta internarlos. Bien. Esa es la gran diferencia con respecto a hace 2 meses atrás, que estaban todos los hospitales llenos, las clínicas llenas. De todos modos, no tenemos que bajar la guardia respecto a los cuidados que tenemos que tener cada uno de nosotros. No para nada, porque me parece que una de las fortalezas del virus es esa, aprovecharse de que nosotros no nos cuidamos y que nosotros bajamos la guardia. Ya vimos en estos días que hubo gente juntándose en Buenos Aires, acá en Neuquén, en las grandes ciudades de todo el país, festejando por que ganó Argentina el otro día, o vimos en los noticieros de Buenos Aires que la gente se juntaba en Constitución porque hubo problemas en la estación de tren. Todos esos apiñamientos de gente favorecen que si hay uno o dos de estos justamente que decimos que son positivos, pero no están mal, le pasen el virus a los que tienen alrededor y a lo mejor alguno o varios de esos se van a enfermar mal. Claro. O van a seguir llevando el virus. Uh-huh. Mañana se cumple una semana de justamente esa celebración en el monumento que fue bastante multitudinaria. ¿Ya deberíamos empezar a notar algún repunte si es que fue causal de contagio? Y ojalá que no, pero calculamos todos entre 7 a 10 días de una aglomeración así, que puede empezar a haber más casos. Uh-huh. Esta semana, el martes, tuvimos 3 o 4 pacientes un poco graves, no estuvieron terriblemente mal, no llegaron a un respirador, por ejemplo, pero nos llamó la atención que después de 3 semanas, un mes casi de estar más o menos bien, tuvimos juntos, a la misma hora, 3 pacientes que requirieron oxígeno a concentraciones altas. O sea, no eran los pacientes que venían con un poquito de dolor de cabeza, un poquito de fiebre, eran 3 pacientes mal. Nos asustamos todos, eso fue el martes, después aflojó, pero estamos atentos porque pensamos que sí, de 7 a 10 días después de esas aglomeraciones pueden empezar a aparecer casos graves de nuevo. Claro. Mira, nos acaba de llegar el parte, muy temprano hoy en realidad, 247 nuevos contagios hoy, 232 recuperados y 4 fallecimientos, con un dato muy importante, porque esto sí venimos haciendo el seguimiento. Hoy es el 80% la ocupación de camas en terapia, ayer era el 84%. Esto significa que, bueno, o algunos de los fallecidos estaba internado en terapia o, por suerte, lo han podido trasladar a una terapia intermedia, por ejemplo. Es que por eso, hay varias lecturas de esto. Lo que es más frecuente es que el paciente que estaba grave en terapia, en este momento te digo, sí. Lo más frecuente es que mejoren y pasen, como decía vos, a intermedia o a veces a clínica. Claro. O algunos puede ser que ya se han derivado de algún centro privado. ¿Qué pasaba antes? A lo mejor un paciente tenía obra social, pero en la clínica donde debía ser internado por su obra social no había camas. Entonces lo teníamos nosotros. Claro. O al revés. Entonces ahora empiezan a moverse un poco los pacientes y estamos viendo recién eso, que las terapias intensivas tienen lugar. Hasta hace poco, si bien no veíamos pacientes graves en las guardias, seguían ocupadas todas las terapias, porque eran pacientes que estaban hacía
semanas internados y no salían o muchos fallecían. Claro. Ahora, al no haber tantos casos graves nuevos, no siguen llenándose las terapias y están empezando a salir los pacientes. Bien, eso es algo alentador. Diego, Sí. en algún momento hace poquito se escuchó hablar de la posibilidad de que llegue la tercera ola. Sí. ¿De qué estamos hablando cuando decimos tercera ola? La tercera ola sería un aumento de los casos graves, más que nada. Es lo que pasó hace 2 meses atrás más o menos, cuando fue lo que llamamos segunda ola. Teníamos imagínate un gráfico de cantidad de casos por día, por semana, por mes, donde los números se mantienen más o menos estables. Eso en un gráfico dibuja como una meseta. Entonces es lo que siempre dicen los medios, se está amesetando la cantidad de casos, está en una meseta. Cuando empiezan a aumentar mucho, se forma un pico, o una segunda ola o tercera ola. Claro, ¿esto sería consecuencia de la cepa Delta o estaría por aparecer alguna otra nueva? Porque también estamos notando que a nivel nacional estos últimos días nuevamente hay más de 17.000 casos diarios, casi no se baja de los 500 fallecimientos por día. De hecho, hace 2 días estábamos en los 100.000 y hoy ya tenemos 101.000 y algo más, ¿no? En 2 días más de 1.000 fallecimientos, o sea, ¿puede ser ese el inicio, digamos, de una tercera ola? Ojalá que no. Los que saben esto son los epidemiólogos que van viendo cómo son los movimientos de las personas enfermas, las personas infectadas, comparan con casos en otros países del mundo. Acordémonos que nosotros vamos atrás de Europa, que fue donde empezaron los casos. Cuando ellos mejoraban, tuvimos la primera ola nosotros. Cuando tuvieron la segunda de ellos, mejoramos nosotros, después tuvimos la segunda. O sea que vamos unas semanas atrás de ellos. Por eso también se piensa que la tercera ola que tuvieron la vamos a tener. Yo no soy epidemiólogo ni nada de eso, pero lo que veo, lo que vemos todos los días, es que los casos aumentan cuando la gente se junta. Claro. Entonces, parece una pavada, parece una estupidez, pero es muy difícil en el mundo, a la especie humana le resulta difícil cumplir con esto. Porque si bien hay un montón de vacunas, lo que más nos ayuda es estar aislados de los demás. Y vos ves por la calle, hay gente que tiene el barbijo medio caído, con la nariz afuera, entonces está respirando y largando virus hacia afuera. Gente que sigue juntando. Tuvimos una señora hace poco que estuvo internada mal, precisaba oxígeno. La vino a ver su hermana, las dos señoras de más de 80 años, me contaban que una visitaba a la otra y se juntaban a tomar mate. Claro. Entonces la que venía a visitar, la que estaba peor, iba con su familia, con otra gente, no sé, tomaba mate con nosotros también. Ahora, o sea, después de 1 año y medio o más, la gente se sigue juntando a tomar mate, siguen compartiendo vasos, siguen compartiendo cubiertos, se siguen amontonando. Y es donde nos contagiamos. Entonces, este es un virus que tiene la posibilidad de ir mutando, va cambiando su aspecto. Si yo me pongo el virus, mi cuerpo lo reconoce y la siguiente vez que venga lo va a atacar con defensas. Claro. Si el virus cambia, no lo va a reconocer. La verdad que es como que después de 1 año y medio, todos hartos de tantos cuidados, nos hemos relajado mucho, sí. Eso es verdad. Y además vos fíjate que también las medidas que van disponiendo los gobiernos locales son cada vez más flexibles. Quizás por un lado está bueno porque permiten ir a un lugar relativamente controlado, con un protocolo, ¿no? Pero por otro lado también anda mucha más gente en la calle, o sea, es bastante contradictorio todo y complicado. Por eso, es muy complicado. Yo no creo que nadie tenga la respuesta perfecta. Y depende también de cada grupo humano. En Oriente, los chinos, por ejemplo, que fue donde empezó la epidemia, ellos son personas que son muy respetuosas del orden y que son muy respetuosas de sus vecinos. Nosotros vimos toda la vida que allá hay gente que se pone un barbijo cuando está resfriado para no contagiar a otros. Claro. O sea, antes de esto, yo era chico y me acuerdo que veía por la tele eso y me llamaba la atención. Y ahora son los que tienen más controlada la epidemia, porque como se cuidan y como respetan las recomendaciones de aislamiento, no tienen tantos casos. Claro. Del otro lado de la muralla china nosotros somos más rebeldes en ese sentido. Claro, sí, es una cuestión de orden, digamos, que a nosotros nos cuesta tanto, pero tanto cumplir. Sí. Diego, finalmente, ¿cómo está la guardia del Castro? Mira, estamos preparados, tuvimos que ir aprendiendo y adaptándonos avanzando la epidemia. El año pasado, cuando empezó la emergencia sanitaria en marzo, teníamos
Te doy un ejemplo muy sencillo. Hola. Bueno, parece que hemos perdido la comunicación con Diego Martínez, jefe de guardia del Hospital Castro Rendón. Bueno, justo nos estaba contando que en la guardia del Castro están preparados, que obviamente como todos, ¿no?, han ido aprendiendo a lo largo de esta pandemia sobre la marcha y en base a la experiencia, por supuesto. Bueno, veremos si lo retomamos y si no. Ha sido muy completo el panorama que nos ha brindado Diego Martínez y rescatamos esto, la prevención. Seguimos cuidándonos, por favor, porque se comienza a ver esto. No hay tantos casos graves, pero de a poquito ingresan al hospital a hacer consultas. Bueno, allí retomamos la charla. Diego, nos contabas que la guardia está preparada y que, bueno, en base a la experiencia que han ido sumando, obviamente, también a lo largo de este año y medio. Sí, todo más concreto. Teníamos un respirador que usábamos muy de vez en cuando para algún paciente que lo necesitara. Cuando empezamos la emergencia, tuvimos otro respirador más, y después otro más. En este momento hay 4 respiradores. Que lo que necesitamos es que la gente entienda que el respirador no es magia, pero es una máquina. Claro. Es una herramienta, como puede ser un auto, un taladro, un martillo. Para usar esa herramienta precisamos a alguien que lo sepa usar. Entonces tuvimos que ir aprendiendo o reforzando lo que ya sabíamos de cómo manejar un paciente en un respirador. Cuando la gente oye que se piden respiradores, y prometen que nos compran 10, 20, 100, no sirve si no tenemos personal que lo pueda manejar. Claro. Y eso es lo que está pasando en todos nuestros hospitales, en todo el país. Muchas veces nos compran los elementos, pero somos pocos los que estamos para trabajar o los que estamos capacitados para eso. De todas maneras fuimos aprendiendo, fuimos entrenándonos en todo este manejo de estos pacientes. Tuvimos que remodelar todo el cronograma de asistencia en cuanto a horarios, de enfermeros, de médicos. Tuvimos que sumar kinesiólogos en la guardia. Nunca hubo kinesiólogos en la guardia, porque los pacientes no tienen que estar mucho tiempo ahí. Claro. El paciente que estuvo más tiempo estuvo 21 o 23 días, no me acuerdo. Por suerte anduvo muy bien. Pero no es normal, no es habitual que en la guardia de un hospital, en nuestro hospital por lo menos, una persona esté más de 24, más de 48 horas. Claro, la guardia es algo circunstancial, digamos, una atención de urgencia, algo rápido, algo que de última es derivado a un lugar de mayor complejidad. No tan así, perdona, porque si no así suena para la gente como que es un pasillo, la guardia, una sala de espera. O sea, guardia, el servicio de emergencia, es un lugar donde se estabilizan pacientes graves. Después de estabilizarse, que puede ser media hora, puede ser 2 horas, 6, lo que sea, pasa al quirófano, si hay que operarse, pasa a terapia, tiene que estar internado ahí, pasa a cardiología, se deriva o se vuelve a la casa. Claro. ¿Sí? O sea, no es que pasa por ahí como si fuera un pasillito. Lo que estamos ahí nos preparamos todos los días para atender cada vez mejor a pacientes graves. ¿Cuál fue la diferencia en la epidemia? Que la guardia no tenía lugar para tener tantos pacientes porque se empezó a congestionar todo el hospital. Los más graves iban a terapia. Claro. Los que sean graves no tenían más lugar. Se habilitaron un montón de camas en distintos pisos del hospital, se armaron las unidades COVID. Clínica terminó teniendo COVID, cardiología terminó teniendo COVID, cirugía también, y en algún momento tuvimos nosotros, que era el último espacio donde podíamos tener pacientes. Fuimos acomodando todo, nos entrenamos nosotros, pusimos máquinas, nos peleamos, nos amigamos, y un montón de cosas que no hacíamos antes. Por ejemplo, los pacientes en la guardia no comen. Pero ¿cómo le vamos a dar almuerzo a un señor que está 4 horas, 6 horas, 8 horas? Claro. Empezamos a tener que pedir comida para los pacientes que llevaban 2, 3, 4 días, 7 días internados, por ejemplo. Claro, hubo que readecuar todo al sistema de otras salas, de otras áreas del hospital. Exactamente. Bueno, claro, fue el momento del colapso, ¿no? El momento de los 100% de ocupación durante semanas en el sector público y privado. Y el momento en que más se pedía prevención y que la gente se cuidara porque ya no había realmente un lugarcito donde atender a nadie. Bueno, esto tenemos que evitar que vuelva a pasar. Eso es lo que nos duele a nosotros. Muchas veces yo he oído y he leído comentarios de gente que dice, bueno, si juraron hacer eso, juraron trabajar por la gente, nadie habla de eso y ni siquiera yo he hecho en cara que nos cansemos o que nos agotemos o que estemos mal psicológicamente muchos de nosotros, porque fue terrible, esto fue como una guerra.
En la guerra, uno ve las películas de guerra y ve que están los soldados con el que está al lado, que le vuela una pierna, le vuela la cabeza y tienen que seguir caminando. Y acá era tener pacientes graves alrededor, que nunca tuvimos tantos ni tan juntos. Yo tengo 30 años de médico, cumplí hace poco, y nunca viví una situación así, de tener tantos pacientes graves juntos. Claro. Entonces, yo ni siquiera planteo que nos cansemos, que nos pongamos mal psicológicamente. Lo que pido que se dé cuenta la población de que nos pueden ayudar en esto, tratar de cumplir con los aislamientos y cuidarse con el barbijo para no contagiar más gente. Porque supongamos que yo mañana me enfermo y me sacan. A lo mejor ponen a otro, a lo mejor sacan a todos los médicos, estamos todos los enfermeros, ponen más gente, pero no va a alcanzar nunca. En la segunda ola, que fue la peor, pasó eso, no alcanzaban los recursos, no alcanzaban ni las camas, ni las máquinas, ni el oxígeno, ni los seres humanos para ayudar a los pacientes. Es absolutamente en eso nos pueden ayudar, no en pedir respiradores. Bueno, cuidarse y no contagiarse. Perfecto. Vamos a seguir insistiendo como el primer día en el tema de los cuidados. No confiarse en esto, perdóname, no confiarse en esto de que hay menos casos. Claro. ¿Sí? Pues eso es lo que pasa siempre. Nos confiamos, bueno, entonces vamos a empezar a juntarnos, se siguen juntando muchas veces todavía. Entonces, no bajar la guardia, que fue lo que vos decías hace un rato. Perfecto. Porque claro, bajan los casos y a uno le da la sensación, bueno, la pandemia se está terminando y la verdad que no. Y también esto de que mucha gente piensa que es una mentira, que es mentira de los gobiernos para dominarnos, que nos ponen un chip con la vacuna. Eso no es cierto, no es cierto. Por suerte, muchos vacunados. Neuquén tiene un ritmo muy bueno de vacunación. Muchos jóvenes, hoy justo 5.000 se han vacunado ayer, por ejemplo, y sigue con mucha intensidad la campaña y esto ayuda y mucho. Así que, bueno, ojalá que sirva también para no tener un rebrote, ¿no? Que la gente no tenga miedo de la vacuna. Yo he escuchado un noticiero de Buenos Aires, decía una chica jovencita, yo tenía miedo de vacunarme, pero bueno, me convencieron. No hay que tener miedo. La humanidad llegó a vivir un ser humano 70, 80, 90 años bien por la vacuna, por la medicina. Entonces no piensen que una vacuna lo va a enfermar. ¿Hay complicaciones? Sí, pero son bajísimas. Claro. Sí, son bajísimas. Una tarde de dolor de cabeza, digamos, es lo máximo. Es más probable que me pise un colectivo antes que me haga mal una vacuna. Claro, tal cual. Entonces hay que pensar eso. Tal cual. Bueno, Diego, te agradecemos muchísimo la charla. Sirve, por supuesto, como siempre, para concientizar y también que sepamos cómo se vive puertas adentro, ¿no? Esta pandemia, que solamente ustedes tienen ese panorama tan crudo, porque los que estamos del otro lado, del lado de afuera de los hospitales, podemos creer muchas cosas, pensar muchas cosas, pero la verdad que, como siempre se dice, la primera línea son ustedes y tienen realmente el panorama completo de esta película tan dramática. Te agradecemos muchísimo. Gracias a vos. Gracias, buenas noches.